Bien, muy buenas noches, jóvenes. Vamos a dar inicio con nuestra clase, hoy jueves 17 de septiembre. El día de hoy vamos a continuar con el tema de lo que es el turismo comunitario. La semana, que es la clase anterior, ya la habíamos visto un poquito, que es el viernes pasado, si no me equivoco, el jueves pasado, si no me equivoco. Un poco sobre cómo se entiende el turismo de base comunitaria en Bolivia. Habíamos analizado eso un poco. Y ahora vamos a ver una presentación que no es de mi autoría, es de un profesional del turismo ecuatoriano, es Enrique Cabanilla, que tiene muchos trabajos que ha desarrollado en torno a lo que es el turismo. Ha sido el jefe de carrera y rector de la Escuela de Administración Turística en Ecuador, doctor en el área de turismo titulado en Argentina. Y su presentación es muy práctica, es muy enfocada a lo que es el turismo comunitario, que es lo que busca, cuáles son sus objetivos. Por eso es que estoy tomando esta presentación para poder plasmárselas. En la clase anterior les había dicho que ustedes para hoy prepararan una experiencia o investigaran una experiencia de turismo comunitario, y mejor si fuera una experiencia propia. Dado que vamos a hacer este avance con este tema, esta presentación de Enrique Cabanilla, esta información, esta tarea que tenía para hoy, la van a poner en el Classroom, ¿listo? Ya se los he habilitado el apartado donde ustedes van a tener que cargarla, porque van a tener que describirla en un documento de Word. Ahí les indica la orden, qué cosas pueden ustedes poner acerca de esta experiencia de turismo comunitario. Mejor si la han vivido o si la pueden tal vez identificar en alguna de las visitas, en algún recorrido que hubieran realizado, sería perfecto. ¿Listo? Entonces voy a presentarles la pantalla para que podamos revisarla. Pueden verla, ¿no? No, Lice. ¿No la pueden ver? Ahora sí. Ahora sí. Ya, se ve, ¿no? Entonces, que dice Desarrollo del Turismo Comunitario de Enrique Cabanilla. Sí. Ya. No es muy largo, la vamos a puntualizar en los aspectos más importantes. Vamos a ver que en cuanto a los contenidos, que es lo que vamos a ver un poco en esta presentación, dice que el turismo, considerar el turismo, ¿no?, como un agente nuevo en el desarrollo local comunitario, es decir, que el turismo llegue a formar parte de la sección productiva o del sistema productivo de las comunidades, ¿no?, locales. Identificar un poco sobre las potencialidades locales para implementar un emprendimiento turístico, el desarrollo de un plan estratégico de turismo comunitario a nivel local. Van a haber algunos elementos que no vamos a abordar porque están muy enfocados a lo que es el Ecuador, a unas comunidades muy específicas del Ecuador. También definir el plan de implementación a corto, mediano y largo plazo. Como podrían ver, estos tres aspectos son básicamente en torno a lo que es un análisis de una comunidad del Ecuador, pero podemos ir analizándolas brevemente para que ustedes vean algunas herramientas. Y por último están las consideraciones básicas para la implementación de un emprendimiento comunitario, o sea, qué cosas deberíamos considerar, desarrollar, mejorar o trabajar para lo que sería esto que es el emprendimiento comunitario. ¿Listo? Vamos a ver la primera parte, que es el turismo como un agente nuevo en el desarrollo del local comunitario. Algunas reflexiones sobre la presencia del turismo en las comunidades y su fin, ¿no? Cómo se puede impactar de forma positiva en la vida local, ¿no?, de esas comunidades. Hay que entender que esta es una rememoranza que hacen históricamente de cómo se va empezando a trabajar en lo que es el desarrollo local comunitario de parte desde diferentes instancias, principalmente no gubernamentales, sino ONGs en Ecuador,
que su aplicación o su cronología es muy similar a la que sucede en Bolivia. En los años, a finales de los años 70, ¿no? Se empieza a ver, antes, ¿no?, de los años 70, se consideraba que a las comunidades locales como objetos, es decir, se podía localizarlos a las comunidades y no se les tomaba en cuenta en los procesos de desarrollo económico más que como fuerza de trabajo, ¿listo? Entonces, de ser solamente objetos para considerarse fuerzas de trabajo, pasan a ser sujetos, es decir, enfocarse en estos sectores, estas comunidades, estas poblaciones, para que empiecen ellos también a pensar y a trabajar sobre lo que es el desarrollo, a generar un desarrollo dentro de sus comunidades y que pasen a aportar al desarrollo del país, ¿no? A finales de los 80, se empiezan a generarse muchas intervenciones de parte de las ONGs, estos apoyos que venían de estas organizaciones y que tenían sus sedes en diferentes países, ¿no? Y que empiezan a implementarse estas ONGs también con sedes en Bolivia, apoyando a diferentes ámbitos que tenía que ver, por ejemplo, con el tema social, con el tema económico, productivo. Y esas intervenciones de estas ONGs lo que buscaban era empezar a generar un cambio en estas lógicas de generar desarrollo a partir de la sustentabilidad. No se olviden que cuando estábamos viendo el turismo sostenible decíamos que a finales de los años 80 o en los años 80 se presenta este informe que era el informe Brundtland, ¿no?, que era un informe donde empezaba a trabajarse el concepto de lo que es el desarrollo sostenible. De este concepto se deriva lo que entendemos como turismo sostenible. Entonces, en función de este informe Brundtland que se da a las Naciones Unidas en una sesión a nivel de organismos internacionales, tiene sus repercusiones en todos los ámbitos, en los estados también que empiezan ya a pensar un poco en la sustentabilidad, pero principalmente empiezan a actuar sobre ese tema de lo que es el desarrollo sostenible, buscando la sostenibilidad y la sustentabilidad, las ONGs. Entonces es por eso que las ONGs empiezan a realizar intervenciones a partir de esta colaboración o de este incentivo que hay de parte de la Organización de Naciones Unidas, que también Bolivia es parte de ello. Entonces empiezan a diseminarse estas ONGs a nivel Latinoamérica. Y a finales del 90, a partir de estos apoyos, ¿no?, principalmente en lo que serían estos países del área andina, ¿no?, de la región andina de Sudamérica, también empiezan a desarrollarse los modelos de gestión independiente de lo que serían estos modelos de gestión independiente. Están basados en generar o en desarrollar las capacidades y habilidades en las comunidades locales para que ellos empiecen a trabajar su desarrollo de forma independiente y que nazca también de parte de ellos el poder generar alternativas de producir, de mejorar la calidad de vida dentro de sus comunidades locales. Esta misma relación se da en Bolivia. Si ustedes han podido ver, por ejemplo, les he dejado un video de lo que es Tuzoku, turismo sociocomunitario, que es un video que les he dejado, que hablaba ahí uno de los varios de los que son miembros de Tuzoku, y les empezaban también a hacer una rememoranza histórica de cómo nace Tuzoku y cómo va aglomerando a una serie de emprendimientos turísticos comunitarios, ¿no? Entonces se van a dar cuenta que está muy relacionado con esta parte de lo que es empezar a trabajar estos modelos de gestión independiente en torno a lo que sería el turismo. ¿Han visto esos videos, chicos, o no los han visto? Participen, por favor. Sí, Liz. Ya, entonces si los han visto, entonces están dando cuenta y están entendiendo esta relación histórica que les acabo de hacer. En cuanto a algunos elementos que tienen que ver con los principios u objetivos que busca lo que es el turismo comunitario, la primera, digamos, ¿no?, es generar una acción colectiva. ¿Esto qué significa? Generar esta acción colectiva significa que sean los miembros de las comunidades las personas que activen, que participen activamente en desarrollar estas
estas actividades alternativas que vayan a generar un desarrollo económico, social, ambiental, y que tenga un impacto positivo dentro de sus comunidades, en su interacción social, económica, política también. Entonces, por eso es que se habla de que el turismo comunitario, uno de sus principales objetivos es generar acción colectiva, es decir, que las personas de las comunidades pasen a ser partícipes partícipes no solamente para que se conozcan qué se va a hacer, sino que ellos decidan y que sean miembros del desarrollo de estas actividades, que sean miembros activos de que se pueda desarrollar, principalmente esto hablando de lo que es el turismo, ¿sí? Lo siguiente es buscar que estas acciones sean reconocidas y sean institucionalizadas, ¿no? Que se vaya trabajando desde la organización social misma hacia otros estamentos, ¿no? Es generar estas relaciones, estos acuerdos de cooperación también, de colaboración entre lo que es la comunidad y a partir de sus representantes con las autoridades municipales, con organismos, por ejemplo, de cooperación, como serían las ONGs, o de financiamiento para el desarrollo de diferentes proyectos. Por otra parte, un tercero nos habla de que se debe pensar y se debe buscar, de empezar a estas relaciones de cohesión entre lo que significa ser sujetos de desarrollo y versus ser objetos de observación. Antes, ¿no? Muchos de estos apoyos que venían, por ejemplo, de las ONGs, venían e investigaban, era una forma de hacer una investigación, estudios y llevar toda esta información y empezar a plantear alternativas de cómo generar mejoras en estas situaciones, en estas comunidades de Latinoamérica. Y estas soluciones que planteaban las vendían. Entonces, por ejemplo, apoyos de cooperación de países europeos, Norteamérica, entonces venían a modo de decir, les vamos a hacer el favor, digamos, de ayudarles a investigar qué son ustedes y cómo son, ¿no? Entonces agarraban la información, se la llevaban al extranjero y después vendían la solución y la vendían ya procesada en el sentido de que las compren para que puedan ellos también seguir lucrando con esto. Entonces, se ve ahí una situación entre vamos a ser sujetos del desarrollo, o sea, formar parte como quienes van a desarrollar, o solamente vamos a ser, nos van a venir a observar qué tanto nosotros desarrollamos y realmente trabajamos en esto, ¿no? Y si tenemos la capacidad, ¿no? De ser partícipes, de ser ejecutores de nuestro propio desarrollo dentro de nuestras comunidades. Entonces, por eso se ve esta relación entre sujetos de desarrollo versus sujetos de observación. Entonces, primero somos nosotros, dicen, ¿no? La comunidad, quienes vamos a ser sujetos del desarrollo, es decir, vamos a generar desarrollo para nuestra comunidad como para nosotros mismos de manera como familias o individuos, y al mismo tiempo estas formas, ¿no? De generar desarrollo a través del turismo nos van a convertir en objetos de observación, porque van a haber personas que van a venir a ver cómo nosotros somos partícipes y actores en el desarrollo turístico de nuestra comunidad. El siguiente aspecto que se debe, o el principio que aporta lo que es el turismo al desarrollo de las comunidades locales es el que es potencialmente beneficioso, ya que a partir del desarrollo de la actividad turística podemos lograr erradicar, dice, la pobreza. En este caso, esta presentación estaba enfocada a afrontar o alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio, que básicamente están enfocados a poder principalmente todas las acciones, proyectos, actividades que se puedan desarrollar es erradicar la pobreza, porque es un factor que se acrecenta año con año y que principalmente los afectados con este tema de lo que son pobres realmente son las comunidades que están lejos, ¿no? O que están al margen de lo que serían los conglomerados urbanos.
¿Cómo es potencialmente beneficioso? Es porque va a abordar 3 áreas muy específicas de lo que serían los objetivos de desarrollo del milenio. Uno que era erradicar, o que es erradicar la pobreza extrema y el hambre, ¿no? Otro objetivo es garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, y otro es fomentar, ¿no?, una asociación global para el desarrollo. Es decir, justamente el turismo de base comunitaria puede aportar, de entre todos los objetivos de desarrollo del medio que se plantean, a estos 3 que tienen un mayor impacto dentro de las comunidades locales. Un quinto dice que la actividad turística, el turismo comunitario, se suma a las actividades ancestrales y no las reemplaza. ¿Qué quiere decir? Que lo que hace es aprovechar todo aquello, todo ese potencial, todo ese legado patrimonial, cultural, de usos, costumbres, tradiciones e historias que de las cuales son poseedoras las comunidades locales, sin buscar reemplazarlas, ¿no? Sin buscar que estas actividades ancestrales, usos, costumbres y tradiciones puedan verse afectadas por esto que se conoce como la aculturación. En efecto, con el tiempo logra desarrollarse esta situación, pero lo que busca el turismo comunitario más bien es hacer una revalorización y un rescate de todos estos elementos ancestrales, patrimoniales que gozan, ¿no? Otro es que no es una sola actividad turística a las que se van a dedicar las comunidades, localidades comunitarias, sino que puede ser una mezcla, es decir, puede hacer un abordaje a brindar diferentes tipos de servicios o el desarrollo de diferentes tipos de actividades que estén asociadas a la actividad turística, y que las comunidades puedan abordar es explotarlas, una sola como la principal, o mezclar varias de ellas. Un ejemplo de ello podría ser el uso, por ejemplo, de las cabalgatas, ¿no? El otro es la parte gastronómica, o también el tema de lo que sería, por ejemplo, el desarrollo de otras actividades recreativas o lúdicas, o también otras como, por ejemplo, la pesca deportiva. En este tema, ¿no?, están asociados tanto el desarrollo de actividades turísticas de índole cultural como también ambiental, ¿no?, o biológico. Entre los otros principios a los que responde el turismo comunitario, es que entre los servicios que vaya a brindar, no solo va a ser un servicio, puede brindar también servicios combinados, ¿no? Hay experiencias en Ecuador. Una vez vi uno de sus videos de un proyecto de red de turismo comunitario que crearon, en la cual las comunidades, cada comunidad que se formaba parte de esta red se especializaba en un tipo de servicio o actividad turística. Es decir, había una comunidad que hacía la recepción y mostraba las características culturales de cómo era la dinámica dentro de esta comunidad, y lo que hacían era darles el servicio de pernoctación y alimentación, habilitando unas casas que eran las características de esa comunidad, y que las personas, los turistas, podían vivir en esas casas en torno similar a cómo se acondicionaban y se disponían los espacios dentro de esa comunidad. O sea, su vocación de esta determinada comunidad era solamente brindar el servicio de pernoctación, alimentación, y un poco mostrarles cómo es la dinámica y la forma dentro de lo que es las viviendas, ¿no? Una vez que terminaban los servicios en esta comunidad, el turista pasaba a la otra comunidad, que principalmente les brindaba, por ejemplo, la experiencia de hacer recorridos dentro de la selva con lo que serían el camping o supervivencia, ¿no? O sea, la vocación de esa comunidad en específico era el servicio de guías de turismo dentro de lo que era la selva, y para hacer la supervivencia, ¿no?, con técnicas y todo ello. Y así pasaban de una comunidad a otra en esta red que se había creado, y cada comunidad tenía una vocación.
Pero el turismo comunitario no solamente es brindar un tipo de servicio, ¿no? No solamente una comunidad va a brindar un tipo de servicio, sino que puede hacer una mezcla de varios. Y ustedes han podido ver, por ejemplo, en los videos que les he pasado, si han tenido la oportunidad de revisarlos, es que hay comunidades que trabajan con el turismo comunitario que pueden brindar solo un servicio o también pueden hacer una mezcla entre actividades turísticas y servicios turísticos. Otro aspecto que es muy importante resaltar es el hecho de que el turismo de base comunitaria promueve el intercambio bajo la sostenibilidad ambiental, cultural y económica, es decir, bajo la dinámica de lo que entendemos por desarrollo sostenible, ¿no? Esto que ya lo habíamos visto en el tema anterior. Entonces, y también lo habíamos comentado en la clase anterior acerca de que un turismo comunitario es igual a generar un turismo sostenible, porque lo que busca es generar un equilibrio entre lo social, entre lo económico y también lo ambiental, ¿no? Promoviendo de esta manera lo que sería el desarrollo sostenible o el turismo sostenible de base comunitaria. El otro aspecto que es muy importante resaltar de los impactos y los principios objetivos que busca el turismo comunitario es la generación de nuevos ingresos, ¿no? Nuevos ingresos económicos por las diferentes actividades que vayan a realizar. Así como uno de esos objetivos es erradicar la pobreza. La pobreza se puede erradicar a partir de la generación de recursos que le permitan a las familias obtener también otro tipo de servicios o adquirir otro tipo de insumos que le permitan mejorar su calidad de vida. Entonces, generar nuevos ingresos a partir de la actividad turística es un beneficio que les da, es algo beneficioso, un impacto positivo hacia estas comunidades, si están dentro del marco de esta sustentabilidad que se plantea como parte de los principios de un turismo de base comunitaria, ¿no? Y por último, que tendríamos el apartado 10, que tiene las similitudes, ¿no? de estos conceptos con otros conceptos, pero único como concepto histórico territorial. Es decir, ¿en qué se basa esto? Si bien estos conceptos que acabamos de ver pueden aplicarse de forma similar a todas las comunidades locales existentes, pero va a haber una concepción histórica y territorial muy diferente en cada una de ellas, por lo cual a estas comunidades que se van a desarrollar en el ámbito turístico, con el desarrollo de la actividad turística, van a tener su propia historia y sus propios conceptos y sus propias formas de relacionamiento en el entorno territorial donde ellas viven, es decir, lo que corresponde a su jurisdicción comunitaria en específico, lo cual le va a permitir a estas comunidades diferenciarse de otras, ¿no? Entonces, los conceptos que se van a utilizar en términos de turismo comunitario, sustentabilidad, se aplican a todos en general, pero lo que las diferencia a cada una de esas comunidades son esas sus particularidades, tanto históricas y territoriales y de relacionamiento que tengan con su espacio o su entorno específico donde ellas se desarrollan y están desplazadas, están localizadas. ¿Hasta aquí se entiende la idea? Sí, Lisa. Sí, si se comprende, qué bueno, me alegro. El segundo aspecto que toma en cuenta esta presentación, ¿no? Es la idea de cómo hacer un diagnóstico de si realmente hay localidades, es decir, comunidades, que pueden empezar a implementarse lo que es los emprendimientos turísticos, implementarse esto que es el turismo comunitario y para cómo desarrollarlo a partir de un diagnóstico, ¿no? Que se pueda hacer. Es decir, se va a tomar en cuenta qué tipo de herramientas se necesitan, recursos y qué se espera a partir de este trabajo, ¿no? En este sentido, lo que se busca con el turismo comunitario es generar diagnósticos para, ¿no?, generar planes de negocio. Los planes de negocio son crear productos específicos para la venta. Entonces, las comunidades locales
se convierten en el producto, o sea, todo su entorno se convierte en producto, y al mismo tiempo ellas son la empresa, y constituyen sus microempresas dentro específicamente o microsecciones como sedes, alimentación, pernoctación y otros servicios más que puedan asociarlos, ¿no? Entonces, en este proceso lo que se busca es desarrollar 4 acciones principales. La primera acción principal es el levantamiento y sistematización de la información, es decir, saber informarse, es registrar toda la información y sistematizarla para saber qué tienen esas comunidades, el estado en el que se encuentran, la potencialidad de cómo trabajarlo, ¿sí? Se pasa al siguiente, es diagnosticar y evaluar realmente qué hay, qué no hay, dónde hay, evaluar si realmente es factible o no es factible desarrollar en estas comunidades el turismo comunitario, y de esta manera establecer objetivos estratégicos, es decir, qué se debe trabajar para lograr generar este emprendimiento realmente de enfoque comunitario. A partir de ello se va a elaborar lo que sería un plan estratégico para empezar a generar paso a paso y en la medida de las posibilidades también de cada comunidad a partir del logro de buscar financiamiento, un plan estratégico, quiere decir, ¿no? Este plan estratégico les dice qué necesitan, ¿no? A corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo, ir desarrollando estas comunidades para que puedan tener y consolidar lo que sería su plan de negocios, es decir, consolidar sus emprendimientos como tal. ¿Ya? En este sentido, en el trabajo que se plantea, ¿no? Hay que diseñar el trabajo participativo con las comunidades. En este trabajo se plantea el desarrollo de diferentes actividades, como ser un trabajo ordenado, hay que hacer un trabajo pormenorizado, trabajar a partir de un proceso de transferencia de capacidades para la autorréplica, es decir, se les va capacitando a ciertos grupos o por segmentos a las comunidades para que ellos puedan desarrollar también estas capacidades y habilidades en el desarrollo de lo que es su emprendimiento. Hacer un uso prioritario de las fuentes primarias, es decir, de aquellos que han sido los primeros que han trabajado con lo que sería o que han tenido el interés de empezar a trabajar con lo que es el turismo comunitario, como aquellos que van a también ser replicadores, ¿no? Y también la búsqueda de la información. A través de las entrevistas, a través de los procesos de revisión, de recorridos que se vayan a hacer y buscar también fuentes secundarias como complemento para que puedan reforzarse toda esta información que se vaya a generar. La siguiente etapa que me indicaba el desarrollo de un plan estratégico de turismo comunitario a nivel local, se debe visualizar, dice, ¿no? un turismo como un sistema complejo, ¿ya? Es decir, unir el diagnóstico con una propuesta integral de desarrollo. Es decir, diagnosticamos, sabemos qué hay, qué no hay, en qué estado está y qué problemas existen, ¿no? Por lo tanto, a partir de eso, empezamos a generar la propuesta. Una propuesta que nos vaya a decir, en función de esta situación que tenga esta comunidad, podemos ir desarrollando esta propuesta. Esta propuesta va a ser sistemática y ordenada para saber qué tipo de acciones deben desarrollar en qué tiempo, ¿no? Corto, mediano y largo plazo. El turismo, se plantea que el turismo como el eje para el fortalecimiento de la cadena local. Es decir, existe, no sé si ustedes han visto el concepto de cadena productiva cuando estaban en principios básicos. ¿Han visto, chicos? No, Lisa. ¿No han visto lo que es el concepto de cadena productiva? Bueno. No, Lisa. La cadena productiva, ustedes imagínense, no sé, una cadena cualquiera, ustedes saben que están unidas, ¿no? Se forman a partir de eslabones, ¿no? O sea, cada uno de estos eslabones van haciendo una suma, ¿no? Y de esa manera se va formando una cadena. Entonces, vamos a identificar que el primer eslabón de esta cadena, por ejemplo, es, vamos a hacer la cadena productiva de la ganadería. ¿Qué es lo que se necesita? ¿Qué es lo primero que se necesita para empezar a trabajar en tema de ganadería?
Me díganme ustedes. Perdón, Lisa, no le escuché recortado. ¿Qué es lo primero que se necesita, por ejemplo, para trabajar? Vamos a ver, voy a hacer otro ejemplo. Textiles, la cadena productiva de los textiles, vamos a ver. ¿Listo? Entonces, ¿cuál sería el primer eslabón para saber dónde empieza la cadena productiva de los textiles? ¿No sería la materia prima, Lice? Exacto, la materia prima. Es decir, necesitamos la oveja. Ya vamos a trabajar con la oveja. ¿Listo? Entonces, la materia prima es la oveja. Entonces, ese sería el primer eslabón de la cadena. El segundo eslabón, ¿no? Para la cadena productiva de los textiles sería el trasquilado. Es decir, quitarle a la oveja. Pasamos al tercer eslabón, que va a ser, por ejemplo, el teñido de la lana. Pasamos al siguiente eslabón y va a ser el hilado, ¿no? De esa manera, después del hilado, el empacado. De ahí se va a trasladar, ¿no? Este empacado a diferentes puntos, ¿no? Esta lana. Entonces, ya se va a diversificar la cadena, es decir, va a salir otra rama de la cadena. Esta lana puede irse directamente para la producción, ¿no? De textiles varios, y otro porcentaje de esta lana que se ha trasquilado de esta oveja puede ser dirigida específicamente a la producción de textiles artesanales, ¿no? Entonces, ya estamos viendo cómo la cadena productiva va desarrollándose. Cuando hablamos del turismo como eje para el fortalecimiento de la cadena local, estamos hablando de que en el turismo comunitario en específico, el turismo lo que va a hacer es agarrar todas las actividades productivas que tienen las comunidades, que pueden ser, por ejemplo, la agricultura, la ganadería, la pesca, por ejemplo, se me ha ido ahorita, el aprovechamiento forestal. Estas actividades productivas a las que se realiza las va a ir adecuando para su aprovechamiento dentro de la actividad turística, para que pueda ser aprovechada desde la aplicación misma a que los turistas puedan ir y desarrollar las mismas actividades, o a adquirir productos que sean, que pertenezcan a estas otras cadenas productivas en torno a esa comunidad. Es decir, por ejemplo, de la parte de la agricultura, si esta comunidad tiene una vocación frutícola, ¿no? Entonces, van a participar los turistas en el desarrollo de actividades que tienen que ver con el cultivo, la cosecha, tal vez la transformación de diferentes frutas, y van a adquirir al final un producto que podría ser mermeladas, que podrían ser tartas, qué sé yo, u otras más, ¿no? O sea, el turismo lo que hace es aprovechar, ¿no? Y fortalecer a partir de estos segmentos de mercado turístico estas otras actividades productivas que ellos ya realizan, ¿sí? O sea, lo que hace es integrarse y fortalecerlas para que se pueda aprovechar también de otras maneras. ¿Listo? Entonces, eso es lo que busca, ¿no? Por eso es un sistema complejo, les decía. Dice que para generar esto, o sea, diagnosticamos, elaboramos una propuesta, integramos al turismo a estas otras actividades productivas, y con ello se define la visión, la misión y qué políticas y objetivos va a abordar el turismo de esa comunidad, en específico, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos ya de visión, misión, políticas, ya estamos hablando de empezar a generar qué es lo que esperan, ¿no? Esta comunidad en términos, al momento de generar su emprendimiento en términos de un turismo comunitario, ¿sí? ¿Cómo se ven de aquí a corto, mediano, largo plazo? ¿Qué es, no, su misión? ¿Qué tipo de servicio es brindar, no? Misión, brindar un servicio, ¿no? ¿Qué políticas, a qué políticas y objetivos van a responder? ¿Ya? Entonces, 3 acciones a poder desarrollar para que pueda ser efectivo este turismo.
Aquí, por ejemplo, les plantea una secuencia en cómo se desarrollarían diferentes actividades. Esto está basado en un sistema que habíamos visto, en un sistema, un concepto del sistema turístico, ¿se acuerdan? ¿De quién era este sistema? El sistema de la IPER, ¿se acuerdan? Sí. ¿No? ¿Se acuerdan, no? Entonces hablábamos de las comunidades receptora-emisora y hablamos de otra comunidad receptora-emisora. Entonces vamos a ver que en el turismo comunitario, por ejemplo, estas comunidades receptoras y emisoras también van a haber una secuencia de relacionamiento, ¿no? De trabajar con los grupos turísticos, pero ya no solamente se va a entender que el turista va a tener una comunidad, pues un lugar de origen y se va a ir a otro que no es de origen, ¿no ve? Entonces aquí lo que va a hacer las comunidades en turismo comunitario van a generar comunidades receptoras y emisoras y van a empezar a trabajar en esta retroalimentación o homoestasis, como se las conoce, ¿no? A estas comunidades receptoras pueden venir turistas, pueden venir segmentos de mercado por fuera y estas emitir hacia otras comunidades que también trabajan con el turismo, de las cuales pueden hacer un retorno a estas otras comunidades o también pueden salir a otros espacios. ¿Listo? Entonces va a haber una retroalimentación, una colaboración entre otras comunidades en esta secuencia de trabajo. No se olviden que hay un summa causa, ¿no ve? Es el vivir bien. Es decir, que el apoyo que el desarrollo que se vaya a generar en una comunidad también pueda servir para el desarrollo de otras comunidades, para que haya complementariedad. Esta es una característica del summa causa, es una característica, uno de los principios, valores que han sido heredados en estas comunidades de la zona andina. Entonces, ¿por qué esta secuencia la plasman en Ecuador? Es porque Ecuador también pertenece a esto que es el legado de estas culturas precoloniales en las cuales tenían estas filosofías de vida, que el desarrollo debería ser para todos, no solamente para unos, ¿no? Por eso es que choca un poco con el sistema capitalista, que es en el cual nos han traído, que se ha implementado con la colonia y que en la actualidad, por ejemplo, es un sistema de la libre oferta y la demanda, sin pensar, por ejemplo, en generar las mismas posibilidades o generar un equilibrio. Mientras más gane yo, no me interesa si otras empresas, si mi vecino, por ejemplo, se está muriendo de hambre. O sea, eso más o menos es el resumen de lo que sería un sistema capitalista, ¿no? En este caso, lo que se plantean las comunidades, con el turismo comunitario, y que está engendrado, podríamos decir eso, que tiene como base también dentro del desarrollo de estas mismas comunidades, en su forma de relacionamiento entre sus valores principales, es el summa causa, es el vivir bien todos completamente, no solamente una comunidad, sino que todos puedan beneficiarse de este desarrollo. ¿Listo? Aquí hay algunos proyectos en este apartado, en esta parte de esta presentación. Habla sobre algunos proyectos productivos y proyectos de inversión social que son importantes trabajarlos o desarrollarlos antes de poder lograr que estas comunidades puedan implementarse ya como emprendimientos de turismo comunitario específico. Es decir, hay que generar condiciones para que después estas comunidades puedan trabajar en turismo. O sea, primero hay que trabajar estas condiciones, les dice. Entonces, aquí hay una serie, pone como un ejemplo que, por ejemplo, para determinadas comunidades deben desarrollarse cierto tipo de proyectos, ¿no? Por ejemplo, campañas de reforestación en determinadas comunidades, porque se ha determinado con el diagnóstico de que debe mejorarse la parte forestal, ¿no? Porque ha habido un detrimento o una pérdida de las cualidades ambientales del sitio. Entonces, hay que empezar con campañas de reforestación, ¿no? Hay que pensar en generar programas de restauración de casas patrimoniales. Si las casas patrimoniales existentes ya estaban en deterioro o tal vez en pérdida o que ya no los teníamos. Un ejemplo de un
programa de restauración, por ejemplo, es el que se ha hecho con la casona del Mayorazgo, ¿no? Antes estaba cayendo, yo cuando era chiquita pasaba mucho por ahí porque vivía por esa zona, y ya pues no había casi nada, se consideraba que tal vez se iba a demoler, pero ha habido un proyecto para la restauración de la casona Mayorazgo y se ha logrado ahora constituirla como un centro un centro cultural, ¿no? Entonces, y así se van desarrollando a partir de este diagnóstico que se decía que había, que no había, en qué condiciones estaba, se van desarrollando cierto tipo de actividades, proyectos para mejorar esas condiciones, ¿no? Para que después de mejorar esas condiciones realmente se pueda ofertar al mercado ya como emprendimientos y productos terminados, ¿no? Aquí hay una ficha con la cual se puede trabajar, eso es lo que plantea este proyectito, es de herramientas, una herramienta que les facilita Enrique Cabanilla, que les dice, se puede utilizar estas fichas para identificar, por ejemplo, qué tipo de proyecto es el que se debe realizar, cuál va a ser el objetivo de este proyecto, justificar si va a ser un proyecto de tipo productivo o público-social, ¿no? Se va a trabajar de forma defensiva o ofensiva, o sea, son una serie de parámetros que te plantea esta herramienta para decir qué se debe hacer y cómo se debe hacer en determinado sitio o problema que se ha identificado en el diagnóstico, para mejorar esas condiciones y que después pueda venderse dentro de lo que sería el turismo comunitario. Y se va planteando un cronograma de actividades para lograr eso que se quiere mejorar, ¿no? Y va explicando algunos detalles más. Entonces, después de salvar esa etapa, dice que se deben hacer algunas consideraciones básicas para la implementación del emprendimiento comunitario, es decir, qué características generales debería considerar el plan de negocio, ¿no? En este caso, lo que se plantea es que se pueden generar negocios de diferente tipo, y en Ecuador, estas son unas pocas de las muchas que hay, que son emprendimientos de turismo comunitario, por ejemplo, ¿no? Y para lograr esto, se debe desarrollar, esta es otra herramienta, preguntándoles a la comunidad, ¿no? ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que quieren ofertar? Porque al final de cuentas no puede ir un foráneo, uno que no es de la comunidad, decirles que van a vender y que van a trabajar, tienen que ser ellos. Es decir, por eso decíamos que ellos son los que generan su autogestión para desarrollar sus emprendimientos comunitarios, ¿no? Entonces se les debe empezar a ellos a cuestionar sobre qué tipo de aspectos estarían trabajándose dentro de su comunidad, para decir si realmente tienen también la intención de trabajar o no con el turismo comunitario. Y es una serie de preguntas que se utilizan mucho, que ya las han aplicado mucho, les cuento también en algunos proyectos en Bolivia hacen uso de esta herramienta para evaluar qué es lo que quiere la comunidad. Si existe, por ejemplo, más posiciones del sí, quiere decir que realmente va a haber éxito, o sea, que hay disposición de trabajar con lo que es el turismo comunitario, pero si se tiene, por ejemplo, dependiendo, ¿no?, de las preguntas, muchas negatividades, también nos van a indicar que hay aspectos que se deben mejorar, que se deben trabajar para que realmente se tengan las condiciones necesarias de poder desarrollar el turismo en esa zona, ¿no? Entonces, o en esa comunidad. Entonces, esto es una ficha de más o menos 30 preguntas que se pueden aplicar para poder generar estas condiciones necesarias y que la misma comunidad sea consciente de qué debe mejorar y qué debe trabajar para lograr hacer efectivo sus emprendimientos de turismo comunitario. ¿Listo? No sé si hasta aquí tienen preguntas, dudas, ya estamos justo con la hora. Estas presentaciones se las voy a dejar, pierdan cuidado. Dime. Sí, todo, Lisa. Ya. Creo que entienden muy bien, o es que yo explico muy bien, no sé. Pero bueno, si me han entendido. Explica muy bien, Lisa. Gracias. Entonces, si no hay preguntas, yo creo que terminamos la clase de hoy. ¿Listo? Ha sido un gusto. Y tomen en cuenta